¿Qué tal? Un saludo a todos los estudiantes de Predica Vida Online. Espero que estén disfrutando bastante el estudio del libro de Jonás. Hoy nos toca estudiar el capítulo 2. Este capítulo lo he dividido en 3 secciones, que realmente comienza la primera sección en el versículo 17 del capítulo 1. Recordemos que este versículo fue la conclusión de la escena de Jonás en el barco, y que este versículo junto con el versículo 4 del capítulo 1 formaban un inclusio de la escena del barco, que empezaba con la frase pero Jehová hizo soplar un gran viento, y terminaba con la frase pero Jehová tenía dispuesto un gran pez, formando así un inclusio que nos guiaba a entender esta sección. Pero también este versículo forma parte del capítulo 2, y ustedes van a ver que muchos comentaristas lo toman solamente como parte del capítulo 2. Sin embargo, para mí era importante ponerlo en el 1 también, para formar este inclusio que es tan evidente. En el capítulo 2, este versículo y el versículo 10 nos dan la escena completa de Jonás en el pez. El versículo 17 nos habla de que Jonás es tragado por un gran pez, y el versículo 10 termina la escena de Jonás vomitado por ese gran pez. A este versículo es a lo que se les llama versículo bisagra. ¿Qué es esto? Es como una puerta abre y cierra por el mecanismo de las bisagras que tiene. Bueno, es igual. Un versículo bisagra es que cierra una sección y abre otra. En este caso, el versículo 17 cierra la sección de la escena de Jonás en el barco, siendo parte del inclusio junto con el versículo 4, y abre la sección de la escena de Jonás en el vientre del pez y todo lo que él experimentó en el mar. Por eso comienzo este capítulo con el versículo 17, donde Jonás es tragado por el pez, y termina en el 10, donde Jonás es vomitado por el pez. Bueno, este capítulo, comenzando con el versículo 17 del capítulo 1, se divide en 3 partes. Primero, Yahvé salvó a Jonás por medio de un gran pez, que es el 1:17. Luego viene la sección más grande, que es la oración de Jonás, que va del capítulo 2, del 1 al 9. Luego la tercera sección, que es Yahvé salvó a Jonás del vientre del pez, que es el versículo 10 del capítulo 2. Entonces vemos cómo la salvación es una palabra clave en esta sección en esta sección del libro. Comienza el versículo 17, dice: pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok, entonces quiero que nos enfoquemos en varias cosas en este versículo. Primero, el gran pez, no, aunque es parte de la disciplina de Jonás y del proceso de Jonás para que él comprenda que debe obedecer a Yahvé, el pez es el instrumento que Dios usa para traer salvación a Jonás. Recordemos que la escena pasada se termina donde los marineros arrojan a Jonás al mar, y obviamente Jonás se está ahogando. Entonces Dios salva a Jonás de morir ahogado a través del gran pez. Esto es lo principal en esta sección. El gran pez es un instrumento de la salvación de Dios para Jonás, en primer lugar. Y en segundo lugar, comenzamos nuevamente recordando que este versículo nos lleva a Jesucristo. Dice: Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, haciendo alusión a la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, el hecho de que comience este capítulo con una alusión a Jesucristo nos va a ayudar a entender todo el pasaje, recordando que Jonás es figura de Cristo. Tenemos entonces
el tema principal del capítulo, la salvación de Jehová, que comienza diciéndonos, relatándonos cómo Yahvé salva a Jonás de la muerte a través de un gran pez. Y esta sección termina con la declaración de Jonás, que dice en el versículo 9, la salvación viene de Jehová, dándonos a entender nuevamente que la salvación es el tema que impregna todo este capítulo, la salvación. Y recordemos esto y recordemos también a través de todo el estudio que Jonás es figura de Cristo. Así pasamos entonces a la oración ya de Jonás, que comienza en el versículo 1 del capítulo 2. Esta sección es la más grande de las tres y va desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Por lo tanto, el punto 2 de la escena de Jonás en el vientre del pez la he dividido también en tres partes. La oración de Jonás del 1 al 9. La primera parte es Jonás ora a Yahvé y Yahvé lo escucha, que es el versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Yahvé y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Esta oración de Jonás, cuando ustedes la vayan leyendo, van a darse cuenta que tiene mucha similitud con los salmos. Y este salmo que Jonás ora a Jehová es una queja. La palabra que el escritor usa para decir que oró Jonás a Jehová, esa palabra oró se usa para una oración de queja. Entonces realmente lo que hace Jonás es venir delante de Dios a quejarse por toda la situación que está pasando. Quiero también que vean cómo Jonás habla de la muerte y una y otra vez a través de toda la oración. Aquí dice, habla del seno del Seol y habla de que Yahvé lo echó a lo profundo, refiriéndose a la muerte. Nosotros sabemos realmente que Jonás nunca murió, que Yahvé lo salvó a través de ese gran pez, pero la experiencia de Jonás, su experiencia fue como si estuviera en la muerte, como si hubiera ido a la muerte. Es importante entender esto porque recordemos una vez más que Jonás es figura de Cristo, quien sí fue a la muerte realmente. Jesucristo murió realmente. Entonces la referencia a la muerte es importante por esto, por la figura que Jonás es de Jesucristo. Sin embargo, en estos primeros dos versículos es importante comprender que a pesar de que Jonás se está quejando de toda su experiencia de muerte, él está reconociendo que Yahvé realmente escucha a quien lo invoca, a quien lo clama. Y el versículo 2 lo habla de dos diferentes maneras. Dice invoqué y en la segunda parte dice clamé. Es un paralelismo, como en los salmos. El salmista dice una frase y en la siguiente frase dice lo mismo con otras palabras. Jonás está haciendo lo mismo. Primero dice invoqué, después dice clamé. Luego dice Jehová me oyó y en la segunda parte dice mi voz oíste. Entonces, aunque es una queja, Jonás reconoce que Yahvé lo ha escuchado. La segunda parte de la oración es cuando Jonás relata su angustia, que va desde el 3 hasta el 6b. Lo leo. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Cómo veré tu santo templo? Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Nuevamente parece que Jonás está relatando su muerte y parece que termina como si hubiera muerto.
la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Es una hipérbole. Jonás está exagerando todo esto, porque es nuevamente la experiencia, cómo él lo vivió. Yo quiero que recordemos un poco cómo les hablaba yo en el capítulo 1 de cómo Jonás fue descendiendo poco a poco. Esta parte de la oración de Jonás nos relata el descender de Jonás hasta lo profundo, hasta el 6b que dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Descendió hasta lo más profundo que se puede descender. Recordemos cómo comienza esto. Recordemos en el capítulo 1 que Yahvé le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive. Y Jonás dice: se levantó y descendió a Jope para irse a Tarsis. Ahí comienza el descender de Jonás. Descendió a Jope. Luego veíamos cómo cuando en nuestras Biblias dice que, voy a leerlo, dice: donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó. Esa palabra embarcó es también descender. Entonces él desciende a Jope, desciende a la nave, y dentro de la nave dice que desciende al interior de la nave. Y luego termina esta escena en el barco con los marineros que echan a Jonás al mar, y de ahí comienza a descender y descender y descender. Primero está entre las olas. Dice que las olas pasaron sobre él, las olas y las ondas. Luego desciende más. Y dice que las aguas lo envolvían y el abismo lo cercó, y desciende más hasta que las algas del mar enredan su cabeza, y dice: descendía a los cimientos de los montes. Los cimientos de los montes para los judíos era lo más profundo. Ellos creían que la tierra seca venía de lo profundo del mar, que en el mar había columnas que levantaban la tierra seca. Entonces a esas columnas se refiere Jonás, los cimientos de los montes, o sea, hasta lo más profundo. Y luego la tierra echa los cerrojos sobre él para siempre. La desobediencia comienza con un descender, con un alejarse de Dios, poco a poco, hasta experimentar la muerte espiritual o físicamente. En el caso de Jonás, Dios lo salvó, y ese es el propósito de Dios para el ser humano, que no descendamos a la muerte. Es muy interesante cómo la teología de Jonás es profunda y correcta. Todas las declaraciones que hace Jonás son muy correctas, pero su vida, sus actos no reflejan esa teología. Y lo vemos aquí, lo vemos en esta parte. Él habla de que Dios lo desechó. Dice: me echaste a lo profundo. Y luego en el versículo 4 dice: desechado soy de delante de tus ojos. Pero recordemos que fue él quien quiso huir de la presencia de Yahvé. Yahvé nunca lo desechó. Él nunca lo apartó de sus ojos o de su presencia. Sin embargo, ahora Jonás dice: tú me desechaste de delante de ti. Pero nosotros sabemos que fue él quien se apartó de la presencia de Dios. Y quiero también que veamos un poco sobre la preocupación de Jonás. ¿Qué era lo que le preocupaba a él en todo esto? Y vamos a ver el versículo el 6. No, perdón, dice. En el 4 dice: desechado soy de delante de sus ojos. ¿Cómo veré tu santo templo? Seguramente si ustedes tienen la versión Reina Valera o otra parecida, lo que va a decir ahí es: más aún veré tu santo templo. Sin embargo, todos los expertos en hebreo dicen que la manera correcta de traducir esa frase es como una pregunta en queja.
Jonás le está diciendo a Dios: desechado soy delante de tus ojos, y por ser desechado, entonces, ¿cómo veré tu santo templo? Como diciendo, ya no voy a volver a ver tu templo, ya no voy a volver a estar en Israel, ya no voy a volver a estar entre la congregación de mis hermanos, haciendo sacrificios, ya no voy a ver más tu santo templo. No es una esperanza que él está diciendo, sino una queja. ¿Cómo veré tu santo templo si me has desechado? Eso se termina, la queja y la experiencia, el relato de Jonás de cómo fue descendiendo hasta lo profundo, se termina en el versículo 6b. Y pasamos a la siguiente sección, donde Yahvé escucha el clamor de Jonás y lo salva de la muerte. Voy a leer. En el 6c dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jehová, Dios mío. Recordemos nuevamente cómo Jonás es una figura de Cristo. Jonás está diciendo: llegué hasta el seno del Seol, a lo profundo de la tierra, experimenté la muerte. Sin embargo, tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Lo mismo que pasó con Jesucristo, pero en el caso de Jesucristo, él sí vio la muerte, él venció a la muerte, y Dios en su poder lo hizo resucitar y lo sacó de la sepultura. Sigo leyendo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Nuevamente la mención del templo. Jonás tenía en su mente el deseo de volver al templo, el deseo de volver a Israel, y por causa de la desobediencia cada vez estaba más lejos de Israel, más lejos del templo y más lejos de la presencia de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias su fidelidad abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. Y viene la declaración teológica de este capítulo de Jonás: la salvación viene de Jehová. Entonces, Jonás comienza diciendo que Yahvé escucha el clamor, que Yahvé lo escuchó. Luego nos relata cómo vivió, cómo experimentó la muerte, y luego aquí da una alabanza y da un reconocimiento de que esa salvación, de que Dios lo sacó de la muerte, de que Dios no le permitió quedarse en el seno del Seol, y esa salvación viene de Yahvé. Aparte de la declaración de Jonás, quiero yo que nos fijemos en el versículo 8. Dice: los que siguen vanidades ilusorias su fidelidad abandonan. Este versículo habla de los paganos y está hablando de cómo los paganos siguen ídolos. Cuando habla de vanidades ilusorias, se está refiriendo a los ídolos. Son vanos, no existen, es una ilusión. Sin embargo, los paganos siguen a esos ídolos, pero dice que su fidelidad abandonan. Lo que Jonás quiere decir es: cuando un pagano ofrece votos o promesas de alabanza, o le dice a su ídolo: te voy a hacer sacrificios o hago este voto, dice, rápidamente lo olvidan y no cumplen su promesa. Y entonces dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. Yo no abandonaré la fidelidad, yo no abandonaré lo que te prometí. Yo voy a ir a ese santo templo y voy a dar alabanza con mi voz, y voy a hacer sacrificios, y voy a cumplir lo que te ofrecí, no como los paganos. Vean esta comparación que Jonás hace. Ellos no cumplen, ellos adoran ídolos, yo adoro al Dios verdadero, y yo sí cumplo. Sin embargo, vemos en el capítulo 1 cómo unos paganos acudieron a Yahvé cuando Jonás no acudió. Unos paganos ofrecieron sacrificio y le hicieron votos a Yahvé. Y Jonás tuvo que experimentar y casi morir para clamar
al Dios vivo y verdadero. Entonces Jonás está diciendo, ellos no, los paganos no, yo sí, teniendo una imagen de los paganos muy baja y una imagen de sí mismo muy alta. Sin embargo, vemos cómo los paganos se rinden a Yahvé más rápido que Jonás mismo, que conocía, y cómo estos paganos, sin conocer, sin tener una teología correcta, pueden ofrecer sacrificios y reconocer a Yahvé. Pero Jonás no. Terminemos con el versículo 10, la última parte de este capítulo, donde Yahvé salva a Jonás del vientre del pez, y dice: entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Entonces recordemos, empieza la sección con el pez tragándose a Jonás y termina el pez vomitando a Jonás. Y termina esta sección con muchas preguntas de nuestra mente, porque entonces decimos, y bueno, ¿ahora qué va a pasar? Jonás va a regresar a Israel y va a ir al templo y va a cumplir sus votos de alabanza y sus sacrificios, o qué va a pasar con Nínive, y quedan muchas cosas, muchos cabos sueltos que el lector queda con ansias de seguir leyendo lo que pasa con Jonás, lo que pasa con Nínive. Pero todo este pasaje, toda esta sección del libro de Jonás, lo que quiere recalcar es que la salvación viene de Yahvé, primero por un gran pez salvando a Jonás de morir ahogado. Luego Jonás nos relata toda su experiencia con la muerte, cómo Yahvé lo escucha y cómo Yahvé lo salva. Y luego vemos a Jonás vomitado por el pez, que realmente no es una liberación muy gloriosa. Un profeta del Dios Altísimo que ha sido desobediente y que es vomitado por un gran pez, pero que reconoce que la salvación viene únicamente de Yahvé. Y yo quiero terminar con esto, porque como Jonás, siendo figura de Jesucristo, recordemos que la salvación se ha manifestado en Jesucristo. Dios ha manifestado su misericordia de la manera más hermosa y de la manera más perfecta a través de enviar a su Hijo para traer salvación a cada etnia, a cada pueblo y a cada nación. Y yo quiero terminar con esta frase: la salvación viene de Yahvé para toda etnia y para toda nación. Nos vemos en el capítulo 3.